Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a hilos. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, cogemos todas las losetas de isla, las barajamos y cogemos un número determinado por el número de jugadores. En este caso, como es una simulación para 3 jugadores, tenemos que coger 12, puesto que hay que coger 4 losetas por cada jugador. Cogemos esas 12 losetas, las barajamos y las colocamos formando una pila, y de ellas revelamos 3 boca arriba. Cogemos todas las cartas de acción de hilos, las barajamos y las colocamos formando un mazo. Cada jugador elige un color y recibe la pantalla de su color. También coge el tablero de producción de su color y lo coloca delante de su pantalla. Cada jugador también coge los 10 pioneros y los 5 barcos de su color. Cogemos la tabla de tasa de cambios y la dejamos a un lado de la mesa. Cogemos los 8 marcadores y los colocamos en la tabla de tasa de cambios. Cogemos cada uno de los recursos y formamos una reserva con ellos. Seleccionamos un jugador inicial y con esto ya tendríamos terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida, y estos puntos de victoria dependerán de la cantidad de materiales que tengan acumulados y del valor de estos materiales. Los jugadores tendrán que explorar las islas, conseguir los materiales y aumentar el precio de cada material para ser los que mayor cantidad de puntos obtengan al final de la partida. Antes de comenzar la partida de hilos, hay una primera fase que se denomina primeras islas, en las cuales los jugadores por orden de turno irán creando la primera isla de hilos. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, cada jugador recibirá 5 cartas de acción y las pondrá en su mano. En este momento, cada jugador puede mirar las 5 cartas que le han tocado y seleccionar cuáles no quiere. En este caso, imaginemos por ejemplo que estas 2 cartas el jugador no las quiere. Puede descartarlas y volver a recibir tantas cartas como haya descartado para tener 5. Esto pueden realizarlo todos los jugadores una vez al comienzo de la partida, para disminuir el azar de las cartas que te han tocado al comienzo de la partida. En segundo lugar, y por orden de turno, el jugador inicial elegirá una de las 3 losetas que hay en esta reserva y la colocará en el centro de la mesa, como el comienzo de las islas. Imaginemos que quiere seleccionar esta. Siempre que se coge una loseta de estas 3 que hay boca arriba, se revelará una nueva. Bien, en este momento, el jugador que ha colocado la loseta debe de coger uno de sus barcos y colocarlo en la orilla de una de las islas que haya en la loseta. En este caso, esta loseta tiene 2 islas, que es esta, y el jugador podría elegir en cuál de las 2 ponerlo. Imaginemos que decide ponerlo en la orilla de esta isla. Ahora le tocaría al siguiente jugador, y debe de hacer lo mismo, coger una de las losetas, la que él quiera, y colocarla. A la hora de colocar una loseta hay que seguir las formas, es decir, esta loseta podría ir aquí, porque como veis estamos juntando terreno con terreno y isla con isla, pero de esta manera no se podría poner, porque estamos juntando elementos que no se pueden juntar. Además, siempre que se coloca una loseta hay que ampliar las islas, es decir, no podríamos colocar así una loseta, puesto que no se está ampliando ninguna de las islas que ya hay. Un movimiento válido, por ejemplo, sería colocarla de esta manera. Así estamos juntando isla con isla y estamos ampliando una de las islas que ya había en el tablero. Después de colocarla, el jugador decidirá dónde coloca su barco dentro de esa loseta. En este caso, como solo hay una isla en esta loseta, deberá colocarlo en la orilla. Y ahora le tocaría al siguiente jugador, porque este ejemplo es para 3 jugadores. Tendríamos que revelar una nueva loseta y ahora ese jugador elegiría cuál de las 3 quiere utilizar. Imaginemos que quiere utilizar esta, que puede colocarla aquí. Como veis, encaja perfectamente todo y después ese jugador tendría que colocar un barco en una de las orillas de la loseta que acaba de colocar. En este caso podría colocarlo en esta orilla que supondría esta isla o en esta que supondría esta pequeña isla. Imaginemos que quiere colocarlo en esta. Con esto habríamos terminado esta primera fase de preparación del juego. Una vez hemos realizado esta primera fase de realizar las primeras islas, pasaríamos a lo que son las fases normales de juego.
Una partida de hilos se juega en un número indeterminado de rondas, que dependerá de la velocidad a la que los jugadores coloquen sus pioneros. La partida terminará en el momento en el que un jugador coloque su 10º pionero. Bien, las fases del turno son 3 para todos los jugadores. Los jugadores irán jugando su turno ronda tras ronda. Vamos a ver cómo funcionan estas 3 fases del turno. La primera fase es la fase de acciones. Durante esta fase, el jugador activo cogerá las cartas de su mano y podrá jugar cualquiera de ellas para aplicar su efecto. Jugar las cartas requiere cierto coste. En este caso, por ejemplo, esta carta requiere pagar 2 cartas. Cuando juguemos la carta que queremos activar, tendremos que descartar tantas cartas de nuestra mano como nos indique su coste. En este caso, como es 2, descartaríamos 2 cartas y aplicaríamos el efecto. Los jugadores durante su fase de acciones podrán jugar tantas cartas como quieran y puedan pagar su coste de su mano. Vamos a explicar cómo funciona el efecto de cada una de las cartas que podemos tener en la mano en hilos. En primer lugar, vamos a ver el efecto de las cartas de barco. En todas las cartas, en la parte superior izquierda nos viene una pequeña iconografía que nos indica su efecto y en la parte superior derecha nos indica su coste y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de jugarla. En este caso, para poder jugar una carta de barco, hay que descartar una carta de nuestra mano. Bien, las cartas de barco nos permiten 2 cosas. Una es coger uno de los barcos que tenemos fuera del tablero y colocarlo en cualquier orilla de cualquier isla o colocarlo en una zona pirata que ya haya en el tablero. Más adelante os explico cómo funcionan las zonas pirata. Imaginemos que el jugador quiere colocar este barco en esta orilla. De esta manera habría aplicado el efecto. Bien, aparte de colocar uno de sus barcos en la orilla o en una zona pirata, el jugador podría seleccionar una de las 3 losetas que hay en la reserva, colocarla y entonces colocar su barco en la nueva loseta. Es decir, podría colocarlo en las orillas de esa isla. Si hubiese una zona pirata en esta zona, no podría colocar el barco en esa zona. La zona pirata solo se puede colocar el barco si ya está en la loseta cuando se va a poner el barco. Cabe destacar que si el jugador no le quedasen barcos en su reserva, puede mover un barco que haya en cualquier sitio y colocarlo en otro lugar. ¿Y para qué sirven las zonas pirata? Bien, si un jugador coloca uno de sus barcos en una zona pirata, a partir de ese momento las islas que salgan de esa loseta, es decir, en esta loseta tenemos este trozo y este trozo, esta isla y todo lo que ocupe y esta isla y todo lo que ocupe, es decir, toda esta isla, está pirateada, es decir, los piratas atacarán. Cuando un jugador quiere utilizar una carta para colocar asentamientos en esa isla, los jugadores tendrán que pagar un coste adicional que viene indicado en la propia carta. Más adelante vamos a ver los siguientes efectos y veremos el coste de piratería de cada una de las cartas. Otra de las cartas de acción de hilos es plantación. Bien, si tenemos un barco en una de las orillas de la isla, en este caso por ejemplo el jugador amarillo tiene un barco en la orilla, si descartamos 2 cartas podremos aplicar su efecto. Como podéis ver, si hay piratas en nuestra isla, en este caso el pirata es del jugador amarillo, por lo tanto no le afectaría. Si el jugador verde quiere colocar alguna de las cosas, quiere jugar la carta de plantación en esta isla, tendrá que pagar el coste de piratería, puesto que esta isla tiene piratas. De esto sirve colocar piratas en las zonas de los otros jugadores, para que les salga más caro jugar sus cartas. Bien, lo que permite esta carta es colocar un pionero en una de las zonas con los símbolos del ébano, de los pigmentos o de las especias. En este caso, por ejemplo, imaginemos que el jugador verde quiere colocar en el ébano uno de sus pioneros, jugaría esta carta, pagaría 3 cartas, puesto que tiene piratas en esa isla, y cogería uno de sus pioneros y lo colocaría en una de las zonas de ébano. En este caso, por ejemplo, en esta. Tiene que colocarlo en una zona que haya vacía. En este caso, a partir de ese momento, esa zona con ébano, ningún otro jugador podrá colocar un pionero. Después de esto, ese jugador cogerá una ficha de ébano y lo colocará en su zona de producción. De esta manera, durante la siguiente fase, durante la fase de producción de recursos, la fase 2, colocará una ficha de ébano en la parte trasera de su pantalla e irá acumulando esos recursos. Esos recursos irán acumulando y le darán puntos de victoria al final de la partida. Esta es la forma en la que los jugadores irán colocándose en asentamientos y aumentando su producción de cada una de las materias. En tercer lugar tenemos la mina de oro. La mina de oro tiene un coste de descarte de 5 cartas, 7 si hay piratas en tu isla, y además indica que tiene que haber 2 barcos en esa isla para poder crear el asentamiento de oro. En este caso, por ejemplo, el jugador verde no podría jugar esta carta porque solo tiene un barco en esa orilla.
es necesario tener dos barcos para poder colocarse en el asentamiento de la mina de oro. El asentamiento de la mina de oro es muy bueno porque si vemos los costes de cada uno de los recursos, como vemos el oro escala en mayor medida en precio. Por lo tanto, el oro es uno de los recursos más preciados en el juego Hilos. Otra de las cartas de acción es la mina de oro. La mina de oro tiene la particularidad de que los recursos que nos otorga nos los da directamente detrás de la pantalla, no nos coloca una ficha de producción de ese mineral. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que tener un barco en esa orilla y descartar 7 cartas. Colocaríamos un pionero en la zona correspondiente, en este caso, en el tablero, tenemos esta zona de aquí. Si este jugador descartase 7 cartas, puesto que tiene un barco en la orilla, colocaría un pionero sobre las ruinas, por lo tanto ya habría excavado en las ruinas y ningún otro jugador podría hacerlo, y coloca 3 piezas de oro en la parte de atrás de su pantalla. Esta carta no coloca fichas de producción, por lo tanto solo te otorga el beneficio durante una vez, no te lo otorga durante todos los turnos de la partida. También tenemos como carta de acción esta carta de construcción. La carta de construcción necesita que haya 2 barcos en la orilla y nos costará 2 cartas o 4 si tenemos piratas. La carta de construcción nos permitirá en una zona con el martillo colocar una de las 2 construcciones del juego. Podremos colocar un mercado o la fortaleza. La fortaleza, el fuerte, si lo colocamos en el tablero, lo que hará es que la isla para nosotros no se vea afectada por piratas. Es decir, el jugador verde, si ha construido esto, recordemos que necesitaría 2 barcos, en este caso no podría hacerlo porque solo tiene un barco, colocaría un pionero sobre la ficha para recordar que esa fortaleza es suya y a partir de ese momento no tendría que pagar el coste adicional por tener piratas en esa isla. Además, le dará más cartas durante la fase 3, la fase de robar cartas. El otro edificio, que es el mercado, sirve para lo siguiente. Si en vez de construir la fortaleza, el jugador verde construyese el mercado te permite explotar otra explotación que ya haya explotada en dicha isla. En este caso, por ejemplo, este mercado podría considerarse como una explotación de ébano, porque ya hay otro jugador o el mismo jugador que está haciendo esa explotación de ese material. Por lo tanto, al colocar el mercado, el jugador elige un recurso que ya esté siendo explotado de esa isla, en este caso solo podría ser el ébano, y lo coloca en su tablero de producción. De esta manera aumenta la producción de una materia que tenga cualquier otro jugador explotando en esa isla. Y por último, la última carta de acción es la carta de mercado. Con esta carta, que solo podremos jugar una cada turno, el jugador podrá descartar cualquiera de los recursos que tenga detrás de la pantalla, en este caso, por ejemplo, uno de oro, para aumentar el coste, el precio que darán al final de la partida por el oro. Cogeríamos una de estas 8 fichas y taparíamos el último número. A partir de ahora, el oro en vez de valer 2, valdrá 4. De esta manera los jugadores irán aumentando el precio de los recursos, teniendo en cuenta que el precio solo se podrá aumentar 8 veces. Es decir, una vez se hayan jugado 8 de estas cartas, ya no se podrá aumentar más el precio de los recursos. Y además también teniendo en cuenta que el precio máximo de cada recurso es 5, 5, 5 y 10 para el oro. Y con esto ya estarían explicadas todas las cartas de acción. Durante la fase 1 el jugador activo cogerá sus cartas e irá jugando y descartando cartas para pagar su coste hasta que no quiera o no pueda jugar más cartas. Una vez haya acabado su fase de acción pasaríamos a la fase 2. La fase 2 es la fase de producción de recursos. Cada jugador contará las fichas que tiene en su tablero de producción, en este caso 2 fichas de ébano, y cogerá esa cantidad de fichas de esos recursos y las colocará detrás de su pantalla. De esta manera sabremos cuánta producción tiene cada jugador, pero no se sabrá exactamente cuántos recursos tiene cada jugador, puesto que estarán detrás de la pantalla ocultos al resto de jugadores. Después de producir recursos, el jugador activo robará cartas que llevará a su mano. Robará 3 cartas más la cantidad de barcos que tenga en zonas de isla, es decir, los barcos que tengan zonas piratas no cuenta, y también robará una carta adicional por cada fortaleza que tenga construida. Es decir, en este caso este jugador tiene 2 barcos. Por lo tanto, cogería 3 cartas, que estas son la cantidad estándar de cartas que se roban, más 2 cartas por los 2 barcos que tiene puestos en las orillas de las islas, y como no tiene ninguna fortaleza, no robaría ninguna más, por lo tanto cogería 5 cartas y las colocaría en su mano. Con esto el turno del jugador activo habría terminado y pasaría el turno al siguiente jugador.
De esta manera iríamos jugando turno tras turno, con una fase de acciones, luego una fase de producción y luego la fase de robar cartas. Así turno tras turno hasta que un jugador haya colocado sus 10 pioneros sobre el tablero. En ese momento se jugarán turnos hasta que todos los jugadores hayan jugado la misma cantidad de turnos. Y después de eso se acabará la partida y tendremos que contar quién es el jugador que ha ganado. Para calcular la puntuación final, los jugadores tendrán que contabilizar el precio de cada uno de sus recursos que tienen en la parte trasera de su pantalla. Los que hay en la zona de producción no se cuentan. En este caso, por ejemplo, si acabase así la partida, obviamente en una partida tendríamos mucho más recursos y se habría movilizado más el precio de los recursos. En este caso, este jugador tendría 4 y 4, 8 de oro, porque el precio del oro es 4, y 2 puntos adicionales porque el precio del ébano es 1. Así que este jugador tendría 10 puntos de victoria al final de la partida. Y esta es la explicación de cómo se juega a hilos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.